Vamos a resolver la ecuación dada, que contiene decimales. Y porque 3.16d significa 3.16 veces d, la solución es un valor de d que hace 8.21 más 3.16 veces d, igual a 18.7644. Para resolver la ecuación para d, necesitamos aislar d en un lado de la ecuación, y debido a que el término d está en el lado izquierdo, la solución será de la forma d es igual a algún valor. Eso nuevamente, hace que la expresión de la izquierda sea igual a 18.7644. Cuando tenemos una ecuación que contiene decimales, tenemos la opción de dejar los decimales en la ecuación, y resolver la ecuación en la forma dada, o podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por un valor. Para eliminar los decimales de la ecuación antes de resolver. En este video, eliminaremos los decimales en la ecuación antes de resolver. Entonces queremos resolver la ecuación 8.21 más 3.16d. Es igual a 18.7644. Observe cómo 18.7644 tiene la mayoría de los lugares decimales. Para hacer de este número un número entero, o eliminar los decimales, tendríamos que multiplicar por 10.000, que es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha 4 lugares. Y por lo tanto, para eliminar todos los decimales, tendremos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 10.000. Entonces, multiplique el lado izquierdo por 10.000, así como el lado derecho. Entonces, multiplicando 10.000 veces 8.21, nuevamente, es lo mismo que mover el punto decimal a los 4 lugares correctos. Como tenemos 8.21. Mueve el punto decimal a la derecha 4 lugares, tenemos 1, 2, 3, 4. Completamos los dígitos que faltan con ceros. Entonces eso nos daría 82.100. Entonces tenemos 82.100 más 10.000 veces 3.16d. Es igual a 31,600d, igual, a la derecha. 10.000 veces 18.7644 es igual a 187.644. Ahora que hemos eliminado los decimales, podemos resolver d en 2 pasos, razón por la cual esto a menudo se llama ecuación de 2 pasos. El primer paso es usar sumas o restas. Para aislar el término variable, tenemos que tener cuidado aquí. Puede ser tentador tratar de restar 31.600 en ambos lados, pero eso no funciona, porque 31.600 está unido a la variable d por multiplicación. Pero podemos deshacer, o eliminar, el positivo 82.100 restando 82.100 en ambos lados. Entonces, a continuación, restaremos 82.100 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, a la izquierda, esta resta deshace el positivo 82.100, donde esta diferencia es igual a 0, dejándonos con 31,600 de a la izquierda. A la derecha, tenemos que restar. 4 menos 0 es 4, 4 menos 0 es 4, 6 menos 1 es 5, 7 menos 2 es 5, 8 menos 8 es 0, y todavía tenemos 1 en el valor de la posición número 100.000. Luego, necesitamos resolver d deshaciendo esta multiplicación. Para deshacer la multiplicación por 31.600, ahora dividiremos ambos lados entre 31.600. Dividiendo entre 31.600 deshace multiplicando por 31.600. Donde este cociente es igual a 1, y una vez d es d. Y por lo tanto, d es igual a este cociente. Busquemos este cociente en la siguiente diapositiva. Nuevamente, ahora sabemos que d es igual a 105.544 dividido por 31.600. Escribamos esto en forma de división larga. Entonces tenemos 105.544. Dividido por 31.600. El primer paso es determinar cuántos 31.600 están en 105.544. Bueno, 3 veces 30.000 serían 90.000. Entonces, veamos si hay 331.600 en 105.544. Entonces multiplicaremos, 3 veces 0 es 0, 3 veces 0 es 0, 3 veces 6 es 18, realiza un intercambio con el 1, 3 veces 1 es 3, más 1 es 4. Y 3 por 3 es 9. Si esta diferencia es menor que el divisor, los 3 son correctos.
4 menos 0 es 4, 4 menos 0 es 4, necesita realizar un intercambio aquí. 15 menos 8 es 7, 4 menos 4 es 0 y 10 menos 9 es 1. Observe cómo esta diferencia es menor que el divisor. Los tres son correctos, pero estamos buscando el cociente como decimal, y por lo tanto ahora, agregamos un punto decimal en el dividendo aquí, lo movemos hacia arriba al cociente, ahora podríamos agregar ceros a la derecha del punto decimal sin cambiar el valor, así que colocamos un 0 en el valor posicional de las décimas, y lo bajamos, y eso determinará cuántos 31.600 hay en 107.440. Lo cual, creo que serán 3. Ya sabemos que 3 veces 31.600 es 94.800. Nuevamente, si esta diferencia es menor que el divisor, los tres son correctos. Restando así, 0 menos 0 es 0, 4 menos 0 es 4, realizando un intercambio aquí. 14 menos 8 es 6, 6 menos 4 es 2 y 10 menos 9 es 1. La diferencia es menor que el divisor, 3 es correcto. Agrega otro 0 y baja ese dígito. Ahora necesitamos determinar cuántos 31.000 hay en 126.400. Bueno, 4 veces 30.000 serían 120.000, así que intentemos 4. 4 veces 0 es 0, 4 veces 0 es 0, 4 veces 6 es 24. Realiza un intercambio con los dos. 4 veces 1 es 4, más 2 son 6 y 4 veces 3 son 12. Observe cómo, ahora la diferencia es 0 y, por lo tanto, hemos terminado. El cociente es igual a 3.34, y por lo tanto, la solución es D es igual a 3.34. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, ahora conocemos nuestra solución, pero verifiquemos nuestra solución sustituyendo 3.34 por D en la ecuación original, para asegurarse de que satisfaga la ecuación. Entonces tendríamos 8.21 más 3.16 veces D, que 3.34 es igual a 18.7644. Vamos a evaluar el lado izquierdo de la calculadora para asegurarnos de que sea igual a 18.7644. Y observe cómo funciona, y por lo tanto, nuestra solución es correcta. El lado izquierdo es igual a 18.7644. Y así es, verificar que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.